Estás escuchando Campanas de la Historia, donde el pasado vuelve a sonar. Fueron llamados feroces e indomables, un pueblo nacido de la mezcla de dos culturas que resistió con fiereza la expansión de Roma. Sus guerreros aterraban a los legionarios y sus ciudades desafiaron asedios legendarios como el de Numancia. ¿Quiénes fueron los celtíberos? En este episodio nos adentraremos en la historia de los celtíberos, los antiguos habitantes del corazón de la península ibérica antes de la conquista romana completa. Hablaremos de su origen como fusión entre los celtas europeos y los íberos locales. Conoceremos sus principales tribus y la geografía que ocupaban, y describiremos cómo era su forma de vida cotidiana, sus creencias religiosas y costumbres. Exploraremos su lengua y su escritura propia, y cómo se organizaban socialmente en clanes, tribus y caudillos guerreros. También descubriremos las manifestaciones artísticas y arqueológicas que nos han dejado, desde armas forjadas y cerámicas decoradas hasta necrópolis repletas de ajuares funerarios, para comprender mejor su cultura material. Finalmente repasaremos sus contactos y conflictos con la emergente República de Roma, incluyendo episodios tan célebres como el asedio de Numancia y la heroica resistencia celtíbera en las guerras contra los romanos. Prepárate para un viaje al pasado, al mundo de los celtíberos, una apasionante cultura que floreció antes de sucumbir al poder de Roma. Para entender a los celtíberos debemos viajar varios siglos antes de Cristo, a una época en que la península ibérica era un mosaico de pueblos. En el centro norte de Iberia, en las altas mesetas y sierras del sistema ibérico, tuvo lugar un encuentro cultural único. Por un lado llegaron poblaciones de origen celta, procedentes de Europa Central, portadoras de la tradición indoeuropea de la Edad del Hierro. Por otro lado, estaban los pueblos íberos autóctonos del este y sur peninsular, con su avanzada cultura mediterránea. Del contacto y mezcla entre ambos nació la cultura celtíbera. Este mestizaje fue un proceso gradual que se dio entre finales de la Edad del Bronce y los inicios de la Edad del Hierro, alrededor del primer milenio antes de Cristo. Las tribus celtas que penetraron en la península adoptaron rasgos de los íberos locales, y viceversa, dando lugar a una sociedad nueva con elementos de los dos mundos. A estos habitantes híbridos, ni completamente celtas ni completamente íberos, los autores clásicos acabarían llamándolos celtíberos. Ocupaban el interior montañoso de la mitad oriental de la meseta central, en una región a la que los romanos llamaron Celtiberia. A grandes rasgos correspondía a zonas del actual noreste de Castilla y León, sur de La Rioja, este de Castilla-La Mancha y oeste de Aragón. Era un territorio de clima riguroso, con inviernos fríos y veranos secos, salpicado de sierras, valles fluviales y altos páramos. Allí habitaban varias tribus emparentadas que compartían la cultura celtibérica. Destacaban los arébacos, cuyo núcleo era Numancia, en la actual Soria, los velos hititos, en torno al alto valle del Jalón, actual suroeste de Zaragoza, los lusones hacia las fuentes del río Tajo, y los pelendones en las sierras del norte soriano. Otros pueblos celtas vecinos, como vacceos o carpetanos, a veces se consideran relacionados, aunque con rasgos propios. En conjunto, la Celtiberia era un mosaico tribal unido por un estilo de vida común. Sus poblados fortificados coronaban cerros y lomas, dominando los valles circundantes. Si pudiéramos sobrevolar aquellas tierras en plena edad del Hierro tardía, veríamos numerosos poblados fortificados coronando las alturas. Los celtíberos solían vivir en oppida o castros, aldeas y pequeñas ciudades amuralladas ubicadas en colinas escarpadas. Desde allí vigilaban las rutas y los valles, protegidos tras murallas de piedra y empalizadas de madera. Dentro de estos recintos, las casas eran sencillas construcciones de piedra, adobe y madera, con tejados de paja o teja. En el centro de cada vivienda ardía un fuego, en torno al cual se reunía la familia para calentarse y cocinar. La vida cotidiana era dura pero comunitaria. Se molía grano en molinos de mano, se horneaba pan, se tejían telas de lana y lino y se cuidaba del ganado. La economía celtíbera combinaba la agricultura con la ganadería.
Cultivaban trigo, cebada, legumbres y viñas en las vegas fértiles cerca de los ríos, pero buena parte de sus tierras eran más aptas para el pastoreo. La ganadería trashumante era fundamental. Los pastores movían los rebaños de ovejas y vacas según la estación, subiendo a las montañas en verano y volviendo a los valles en invierno. También criaban caballos robustos, apreciados para la guerra, y cerdos para el consumo. La caza de ciervos, jabalíes y otros animales complementaba su dieta. En general practicaban una economía de subsistencia y de trueque, relativamente autosuficiente, obteniendo de los pueblos vecinos solo algunos productos de lujo o manufacturas especializadas, sal, aceite, cerámica fina, a cambio de sus propios recursos. Un aspecto notable fue su habilidad metalúrgica. Sus tierras proporcionaban hierro, y los herreros celtíberos forjaban herramientas y armas de gran calidad. Esa destreza en la metalurgia, difundiendo incluso el uso del arado de hierro, les confería ventaja como guerreros y artesanos. La sociedad celtíbera se organizaba en clanes familiares y tribus. Cada clan reunía a familias con antepasado común dentro de un territorio, y a su vez varios clanes formaban una tribu. Los guerreros eran la clase dominante, encargados de la defensa y el liderazgo. Con el tiempo y la formación de poblados mayores, la autoridad recayó en consejos de ancianos, jefes de linaje y asambleas de guerreros jóvenes, que tomaban las decisiones colectivamente. No había reyes absolutos. En caso de guerra, las tribus elegían un caudillo o jefe militar temporal para comandar las fuerzas, y existían también magistrados locales para la administración en tiempos de paz. Las relaciones de fidelidad eran muy importantes. Por ejemplo, el hospitium era un pacto de hospitalidad entre familias o clanes que creaba lazos de amistad perdurables. A nivel individual, algunos guerreros practicaban la devotio. Se consagraban voluntariamente a un jefe, jurando luchar a su lado y no sobrevivirle si éste caía. De este modo, los caudillos celtíberos contaban con compañeros de armas absolutamente leales, dispuestos a dar la vida por su líder, una costumbre que asombró a los romanos. En la esfera doméstica, los celtíberos eran monógamos y las mujeres gozaban de cierto respeto. Se decía que las jóvenes elegían esposo atendiendo al valor en combate, premiando a los más bravos con su mano. Aunque la guerra y la política eran dominios masculinos, las mujeres participaban activamente en la economía y la vida cotidiana de la comunidad. En cuanto a su religión, los celtíberos eran politeístas y su panteón mezclaba dioses celtas con cultos locales. Adoraban grandes dioses guerreros y solares similares a los del resto de Europa celta, por ejemplo Lu, dios de la guerra, o la diosa ecuestre Epona, además de diosas madres de la fertilidad y numerosos espíritus asociados a lugares naturales, fuentes, montañas, bosques. Es probable que cada tribu tuviera sus deidades tutelares y fiestas sagradas. Estrabón escribió que incluso veneraban a un dios al que no daban nombre, tal vez una divinidad celeste primordial. Los ritos se realizaban principalmente al aire libre. En las afueras de sus poblados había santuarios rupestres o bosques sagrados en los que ofrecían sacrificios de animales y ofrendas a los dioses. Podrían haber tenido sacerdotes o druidas locales que dirigían estas ceremonias, aunque la figura del druida no está tan atestiguada como en la Galia. Seguramente antes de ir a la batalla hacían rituales de invocación, y en la vida diaria rendían culto a sus ancestros y a divinidades domésticas del hogar. La espiritualidad celtíbera estaba profundamente ligada a la naturaleza y al ciclo de las estaciones. Una de las costumbres más reveladoras de sus creencias era el rito funerario. El ritual predominante entre los celtíberos era la cremación. Al morir alguien, por enfermedad o edad, se incineraba su cadáver en una pira junto con sus pertenencias personales más estimadas. Luego recogían las cenizas y pequeños huesos calcinados y los depositaban en una urna de cerámica, que enterraban en una necrópolis comunitaria. Junto a la urna colocaban el ajuar funerario del difunto, sus armas, adornos y vasijas con ofrendas de alimentos y bebida, para el viaje al más allá. Era común que las armas y objetos depositados se quebrasen intencionalmente antes de enterrarlos,
como una muerte simbólica de esos objetos para que su esencia acompañase al difunto, evitando que pudieran ser usados por los vivos. Sin embargo, para los guerreros caídos en combate existía un ritual distinto y sobrecogedor. En lugar de quemar sus cuerpos, los celtíberos los dejaban expuestos en el campo de batalla o en un lugar elevado para que los buitres y otras aves sagradas devoraran los restos. Lejos de ser un acto irreverente, creían que así el alma del héroe era llevada directamente al cielo por los pájaros, mensajeros de los dioses. Un poeta latino señaló que consideraban un sacrilegio quemar el cadáver de un guerrero, pues solo a través del buitre su espíritu ascendía a los dioses celestes. Esta costumbre, también documentada entre los vecinos vacceos, muestra la profunda convicción de que morir en guerra era un honor supremo que merecía un tránsito especial hacia el más allá. Incluso en cerámicas numantinas se han encontrado escenas pintadas de buitres posados sobre guerreros muertos, prueba de la importancia de este rito. Aunque la mayor parte de los celtas peninsulares no escribían, los celtíberos sí desarrollaron una escritura propia adaptada del alfabeto ibérico. Desde el siglo III a.C. emplearon ese silabario para dejar inscripciones en su lengua, por ejemplo, en monedas y placas de bronce. Su idioma, conocido gracias a esos textos, era claramente celta indoeuropeo. Un hallazgo destacado es el bronce de Botorrita, una placa con inscripciones celtíberas encontrada cerca de Zaragoza, que demuestra su nivel de organización social. Asimismo, ciudades celtíberas acuñaron monedas de bronce y plata con leyendas en su alfabeto, lo que indica cierto desarrollo comercial y la influencia de las culturas mediterráneas. Aunque no tenían literatura escrita como tal, estas inscripciones nos permiten asomarnos a su lengua y sus nombres propios, corroborando la identidad celta de este pueblo. Los restos materiales que han sobrevivido nos hablan de la cultura material celtíbera. Los celtíberos eran excelentes metalúrgicos y armeros, habilidad que aprovecharon en su cultura guerrera. Su arma predilecta era la espada corta de hierro, de hoja recta y doble filo, un modelo que los romanos adoptarían luego como el gladius hispaniensis. Muchas de estas espadas tenían empuñaduras características con forma de antenas en el pomo. También empleaban la falcata, una espada curva y pesada capaz de asestar temibles cortes, y lanzas arrojadizas como el soliferrum, un venablo totalmente metálico muy penetrante. Para defenderse usaban escudos circulares pequeños llamados caetra, hechos de madera recubierta de cuero y con refuerzos metálicos, ideales para el combate cuerpo a cuerpo. Algunos guerreros nobles quizás portaban cascos de bronce o cotas de malla, inventos celtas difundidos en la época, pero la mayoría combatía con indumentaria ligera que les daba movilidad. Vestían túnicas de lana ceñidas con cinturones, a menudo un manto sobre los hombros, y llevaban el cabello largo al estilo celta. Muchos lucían torques, collares rígidos de bronce o oro, como símbolo de estatus y valor en batalla. Pero la cultura material celtíbera no se limitaba a las armas. También producían cerámica y objetos artísticos. Si bien sus vasijas eran generalmente toscas en comparación con las finas cerámicas íberas, algunas estaban decoradas con motivos geométricos y escenas pintadas. En Numancia, por ejemplo, se hallaron fragmentos de cerámica que muestran guerreros y buitres, un reflejo de sus creencias y de la importancia de la guerra en su sociedad. Los celtíberos trabajaban el oro y el bronce para fabricar joyas y adornos personales, fíbulas, broches, para sujetar sus mantos, brazaletes, anillos y collares. Se ha encontrado un lujoso collar de oro con símbolos solares, posiblemente perteneciente a una sacerdotisa, evidencia de un arte refinado con trasfondo religioso. Asimismo, en territorios celtas de la meseta aparecieron esculturas en piedra de toros y jabalíes, lo que sugiere un componente totémico o ritual asociado al mundo animal. En suma, la arqueología nos revela un pueblo que, además de guerrero, tenía una rica vida material y simbólica. Hacia el siglo III a.C., el mundo celtíbero ya era una realidad bien establecida en el interior peninsular. Pero en el horizonte surgía una potencia extranjera que cambiaría el destino de estas tribus: Roma.
Antes de enfrentarse directamente a los romanos, muchos celtíberos habían tenido contacto con otra gran potencia mediterránea, Cartago. De hecho, los celtíberos y otros celtas hispanos eran conocidos por su temple guerrero, y los cartagineses los reclutaron como mercenarios. Tropas celtíberas lucharon en las filas de Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, siglo III a.C., atravesando los Alpes rumbo a Italia. Su valentía y fiereza quedaron patentes en esas contiendas. Sin embargo, tras la derrota de Cartago, Roma pasó a dominar el levante y sur de Hispania, y pronto volvió su mirada hacia el interior indómito donde los celtíberos mantenían su independencia. Para la República Romana, subyugar a estos pueblos era crucial por dos motivos: garantizar la seguridad de las regiones ya sometidas, pues los celtíberos podían hostigarlas con incursiones guerreras, y asegurar las rutas comerciales que atravesaban la península, por las que circulaban metales, vino y aceite, riquezas codiciadas por Roma. Comenzó así un largo periodo de conflictos conocidos como las Guerras Celtibéricas, que se prolongaron intermitentemente a lo largo del siglo II a.C. Roma descubrió que la conquista de la Celtiberia sería mucho más difícil que la de las ciudades ibéricas costeras. Los celtíberos, acostumbrados a la guerra y expertos conocedores de su accidentado terreno, opusieron una resistencia tenaz. Hubo varias fases en estos enfrentamientos. Un primer gran choque ocurrió hacia el año 181 a.C., cuando el cónsul Tiberio Sempronio Graco logró someter temporalmente a algunas tribus celtíberas mediante una combinación de victorias militares y pactos diplomáticos. Durante unos años pareció alcanzarse una frágil paz bajo condiciones pactadas, pero la tensión no tardó en resurgir. En 153 a.C., un incidente desató la Segunda Guerra Celtibérica. La ciudad de Segeda, de la tribu de los Velos, comenzó a construir fortificaciones, lo que Roma consideró una provocación. El cónsul Quinto Fulvio Nobilior marchó contra ellos con un gran ejército de unas 30.000 tropas, incluyendo varios elefantes de guerra. Los celtíberos inicialmente evitaron una batalla frontal, pero cerca de Numancia lograron tender a Nobilior una trampa fatídica. En medio de la escaramuza, un elefante romano herido se desbocó y sembró el pánico entre las propias filas romanas. Aprovechando la confusión, los guerreros celtíberos atacaron con furia y derrotaron a las legiones en el campo. Aquella victoria demostró que ni siquiera las bestias exóticas inclinaban la balanza a favor de Roma. Tras varios años de lucha, los romanos finalmente sofocaron esta rebelión en 151 a.C., firmando una paz temporal con las tribus. Pero la paz duró poco. Unos años más tarde, hacia 143 a.C., los celtíberos volvieron a levantarse en armas, encabezados de nuevo por la irreductible Numancia. Los combates de esta última fase fueron duros y prolongados. En un momento dado, los numantinos incluso obligaron a capitular a un ejército consular romano, provocando gran escándalo en Roma. Ante la persistente resistencia, la República envió a su general más prestigioso para acabar con el conflicto. En 134 a.C. llegó a Hispania Publio Cornelio Escipión Emiliano, vencedor de Cartago, decidido a someter Numancia. Escipión optó por un plan metódico. Rodeó completamente la ciudad con un cerco fortificado, cortando cualquier entrada o salida de víveres. Comenzó así el asedio de Numancia, uno de los más célebres de la antigüedad. Durante muchos meses los numantinos aguantaron aislados, consumiendo sus escasas reservas. El hambre y la desesperación se apoderaron de la población, pero nadie se rendía. Un intento de auxilio exterior desde la cercana Lutia fue descubierto y cruelmente castigado por Escipión, quien mandó amputar la mano derecha a centenares de jóvenes de esa ciudad para escarmiento. La situación dentro de Numancia se volvió insostenible con el paso del tiempo. Finalmente, en el verano de 133 a.C., sin alimentos ni esperanza, los numantinos tomaron una decisión extrema. Antes que rendirse, muchos destruyeron sus pertenencias, incendiaron la ciudad y se quitaron la vida. Cuando las legiones romanas entraron en la ciudad en ruinas,
encontraron apenas unos pocos supervivientes esqueléticos dispuestos a capitular. Así cayó Numancia, el último bastión celtíbero, tras una gesta de resistencia que asombró al mundo antiguo. La caída de Numancia marcó el fin de las guerras celtibéricas. Tras 20 años de enfrentamientos, Roma consiguió dominar el corazón de la península ibérica. Las tribus celtíberas fueron sometidas y su territorio se integró en la provincia romana de Hispania Citerior. La romanización llegó paulatinamente. Se fundaron ciudades romanas, se abrieron calzadas por las antiguas tierras celtíberas, y poco a poco el latín desplazó a la lengua celtibérica. Muchos antiguos guerreros se unieron como auxiliares al ejército romano, sirviendo ahora a su viejo enemigo. Con el tiempo, la cultura celtíbera se fusionó con la romana, pero su legado pervivió en la memoria colectiva. En la historia de España, Numancia quedó como símbolo eterno de valor y amor a la libertad. Aún hoy, las ruinas de Numancia y los tesoros arqueológicos hallados, espadas, cerámicas, joyas, nos hablan de aquel pueblo orgulloso y valeroso que prefirió luchar hasta el final antes que someterse sin más.